los callos en las manos del trabajador, su padre el carpintero, su madre que era pobre, era el que había crecido entre trabajadores, era el que había dicho que la opción preferencial era por los pobres y no por el rico Epulón. Ahora vemos los pastores traicioneros vendidos al rico Epulón y escupiendo sobre Jesús el carpintero. Es en todas las trabajadoras, en todos los trabajadores formales que reciben salario o no formales que se rebuscan en las calles de las grandes ciudades o tratan de sembrar alimentos en las tierras aún fértiles de Colombia. 6 minutos, 7:36 minutos. Doctor Juan Manuel Sáenz, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Héctor, un gusto saludarlo a usted, a todos los amigos de la mesa de trabajo y a los oyentes de Halcón Radio. Bueno, doctor, ¿qué tema de los muchos temas importantes que usted nos trae todos los días aquí al noticiero, sobre todo que es de gran apoyo y de gran ayuda para nuestra comunidad, para nuestros oyentes, nuestros seguidores? Bueno, estamos frente a una situación inédita en nuestro país y tiene que ver con el caudillismo y el personalismo político que ha protagonizado Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro. Y es que es verdad que los partidos políticos están en crisis y ya parecen más unas empresas electorales que realmente un vehículo para participar en elecciones populares o en elecciones que permitan elegir a personas que se postulan para cargos públicos. Y dependemos ahora de lo que diga Gustavo Petro y de lo que diga Álvaro Uribe y a quién van a bendecir para las próximas elecciones. Y hay algo que me parece bastante importante e interesante de analizar el día de hoy y es ese personalismo de Gustavo Petro y lo que encarna él y ese discurso que nos narró la semana pasada cuando se hundía la reforma laboral. Nuestro presidente Gustavo Petro nos profirió un discurso o le profirió un discurso a las personas que estaban en la Plaza de Bolívar saturado de nombres y de referencias bastante contradictorias. Y es que no fue suficiente hablar de 100 años de soledad, mariposas amarillas, tiranía, rebelión, codicia, sino que adicional a eso nos trajo el Evangelio de Lucas y una parte de unas parábolas de las que habló Jesucristo relacionados con el rico y el pobre, el rico y Lázaro. Y es lo que alguna tradición católica ha llamado como el rico Epulón y Lázaro. Y yo quisiera hablar un poco de eso porque Gustavo Petro es una persona que ha denigrado a Israel, ha hablado muy mal de Israel, ha criticado a Israel, los ha tildado de asesinos y se ha parado al lado de lo que los árabes y alguna de la filosofía árabe llama de Palestina y la reivindicación palestina de esos territorios. Y entonces una persona que no es cristiana, que no conoce a Israel, que no, digamos que favorece o ayuda a los israelitas, como así lo dice la palabra, la Biblia, pues entonces nos trae las citas del Evangelio. Y muy convenientemente, porque habla desde el rico y Lázaro, para nuestros oyentes, está en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Y nos habla el rico y Lázaro. Y entonces nos habla de un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y todos los días hacía banquetes con esplendidez y despreciaba al mendigo Lázaro, que estaba echado a la puerta de la casa de ese hombre rico, lleno de llagas, miserable, maloliente, y le decía
al rico, le decía, deme las sobras, las migajas, ni siquiera las sobras, deme las migajas que caigan de su mesa para que yo pueda comerlas y así satisfacer mi hambre o saciar mi hambre, mi necesidad de hambre. Entonces, pareciera que en esa parte el rico despreciaba a Lázaro y no le daba ni siquiera las migajas. Pues un buen día ambos murieron, Lázaro fue al seno de Abraham y el rico fue al Hades o al infierno. Y entonces el rico veía desde allí a Abraham y veía a los santos y veía a Lázaro y le pidió al padre Abraham, esto es pura filosofía judía, pura filosofía israelita que está hablando Jesucristo, y le dice, permite que Lázaro venga y moje el dedo de su mano, con el dedo de su mano, me moje la boca para que yo pueda refrescar mis labios. Entonces imagínense el lugar de tormento en el que estaba viviendo el rico, que había muerto y que había, no sé, y que había pecado y que no había sido misericordioso cuando tuvo la oportunidad de serlo con las personas que lo necesitaban. Y entonces Abraham le dice que no puede pasar Lázaro, y entonces le dice que el rico le dice que entonces vaya a visitar a sus hermanos para que se cambien su estilo de vida, se comporten conforme a la palabra de Dios, porque recuerden que son judíos y leen el Tanakh, la ley de la Torá, y allá hay unas reglas conforme de comportamiento que él no había cumplido y que había pecado, entonces para que le dijera a sus hermanos cómo comportarse, y entonces Abraham le dice, no, porque para eso tienen a Moisés, a los profetas, para que los oigan, y entonces no voy a mandar a nadie, porque si no le hacen caso a los profetas ni a Moisés, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de los muertos. Y es que es muy importante esto que estamos hablando, porque pues Gustavo Petro utiliza un discurso ecléctico para tratar de confundir y de tomarse una narrativa de los medios de comunicación para que hablen de él, pero en realidad su discurso está plagado de incoherencias. Entonces, como una persona que no cree en Dios, utiliza simplemente un versículo o utiliza un capítulo de la Biblia para generar un discurso populista en favor de las personas pobres de este país y decir entonces, compararnos con Lázaro y decir que los ricos de este país son como los ricos de ese capítulo de la Biblia que desprecian y menosprecian a los pobres de este país, y entonces nosotros necesitamos una reivindicación, y con eso él pasa a citar y invocar y convocar al pueblo para que desautorice al Congreso y lo remueva y se levante en contra de este sistema de Estado que él mismo gobierna, pero que es opuesto a los intereses del pueblo. Entonces, hasta dónde quiere llegar Gustavo Petro con esto y con un discurso de esta magnitud que no tiene nada de evangélico? Petro él mismo ha dicho que no cree en Dios, pero cita la Biblia y cita pasajes de la filosofía judía que él tanto desprecia y castiga y fustiga. Entonces, no es otra cosa, analizando ese discurso de una persona completamente incoherente, que habla de tiranía y de codicia y de guerrilla y de levantamiento autoritario, pero al mismo tiempo habla de la Biblia. ¿Qué es eso que está hablando Gustavo Petro? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese gobernante que trata de levantar y de azuzar las masas con ese discurso y mete todo dentro de eso como si todo eso cupiera? No hay nada más incoherente de ese discurso y ese personalismo de Petro, y eso es lo que vamos a ver en esta campaña, porque la campaña ya comenzó por el sí y por el no en la consulta popular. Entonces vamos a tener de un lado a Álvaro Uribe como líder de la oposición por el no, y vamos a tener un Gustavo Petro, obviamente por el sí, pero con una cantidad de preguntas populistas que van a buscar el respaldo popular, pero de otro lado vamos a tener un Álvaro Uribe
completamente opuesto, y toda la derecha y la izquierda y la parte conservadora de este país rechazando esas reformas. Entonces, ¿qué le conviene al país? Y quiero que analicemos eso porque estamos frente a un líder político completamente incoherente, que es Gustavo Petro, y otro líder político completamente desdibujado y marchitado por su juicio político y por el paramilitarismo y por la violencia y por la manipulación que hizo de todos estos años del sistema electoral para colocar a sus alfiles, que dicho sea de paso, también lo traicionaron y no le salieron las cosas como quería. Entonces, realmente eso es lo que nos conviene, estar detrás de dos figuras políticas que no le aportan al país, sino que generan polarización y controversia, y que han tenido este país en los últimos 20 años como está. ¿Eso es lo que nos conviene? La situación es bastante complicada. Es lo que hemos alcanzado a detectar de forma periodística, porque con algunas frases célebres, con algunos pasajes de la Biblia, y claro, todos los colombianos no leemos la Biblia, y quienes la conocen juiciosamente, pues saben que hay una cantidad de cosas, como usted las llama, dibujadas, doctor Sáenz, y así se está confundiendo el país, a la gente se está confundiendo. El discurso que vimos del presidente de la República, el presidente de los colombianos, Gustavo Petro, el día de las marchas, el día que citó a las marchas por la reforma laboral, pues fue un discurso que no tuvo nada de discurso, sino como una serie de recuerdos bíblicos, de recuerdos de escritores. Por ejemplo, nos recordamos al señor Gabriel García Márquez y una cantidad de cosas que no iban a lo que tenían que saber los trabajadores, a lo que explicó. A mí me parece que ese día tenía que haber explicado, era, nosotros les dimos a conocer esto en la reforma y queríamos darle esta parte, esta parte, esta parte. No nos la aprueban. Aquí ocurrió esto lo discutimos, esto hicieron y ahora nos rechaza. Pero fue algo totalmente diferente. Y en eso, esas dos partes, nosotros, yo que no pertenezco ni al uno ni al otro, pues tengo el derecho a decir que uno se ve confundido ante lo que están haciendo, lo que están diciendo, para que muchos colombianos crean que es la verdad, y entonces salen muchos colombianos a decir, sí, doctor, estamos con usted, es verdad lo que está, y sabiendo que no lo entienden, porque muchas personas no sabían ni a qué iban ese día, ni qué estaban haciendo metidos en medio de esa marcha. No, los llamaron, cómo estuvieron allá, por qué están allá, qué intereses tendrían. Lo cierto es que fue muy confuso, y cada discurso, cada momento que hay entre el gobernante y los colombianos, nada que ver. Ahora, ¿qué hace Petro hablando de la Biblia y citando a Jesucristo, lo que dijo Jesús y las parábolas de Jesús, respaldado por un grupo de indígenas y con un bastón de mando indígena en la tarima? A ver, entendamos una cosa, los indígenas en Colombia no declaran renta, no contratan ni pagan los salarios ni son generadores de riqueza, de empresa, ni de industria en nuestro país. Y pues desde luego que no les importa la reforma laboral, no les importa la reforma pensional ni de salud, porque ni siquiera ellos acuden al sistema de salud tradicional, porque ellos tienen un conocimiento supuestamente ancestral que les da su sanidad. Y claramente eso se opone al mensaje del Evangelio y el mensaje de Jesús. Todo lo que profesan las comunidades indígenas, la chamanería, la brujería, toda esa hechicería es pagano y va en contra de lo que mismo el Evangelio dice. Y entendamos una cosa, y es que el Evangelio de Jesús hace parte también de algo que es la Torá, el Tanakh, los libros de los profetas, que nosotros los cristianos entendemos que es el Antiguo Testamento, pero que es una copia. El Antiguo Testamento cristiano es el Tanakh judío, es la Torá, que nosotros llamamos el Pentateuco, que son los 5 libros de Moisés. Esa es la Torá, y están los libros de los profetas, y que está Samuel, Ezequiel, bueno, todos esos profetas, y eso es parte del Antiguo Testamento. ¿Y qué hace Gustavo Petro en esa contradicción ecléctica
de estoy respaldado por los indígenas de este país que nada le aportan, los indígenas a nada le aportan a este país, no generan industria, no generan ningún tipo de desarrollo, más allá que contratos, que es lo que ellos quieren, plata, para moverse en sus camionetas y tener su territorio, pero porque tienen una protección diferente al sistema jurídico colombiano. Entonces nada le aportan, pero se hace respaldar de ellos y fuera de eso utiliza el respaldo de los indígenas hablando del evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿qué locura ocurre por la cabeza de Gustavo Petro? En realidad es un líder confundido que utiliza toda esa verborrea y esa charlatanería para tratar de lucir como una persona docta y conocedora, pero en realidad lo que luce es como un charlatán, una persona que habla de todo, pero que no sabe de nada. Y al final del día pierde oportunidades maravillosas para convencer a la nación que él dirige para que apoye una propuesta de reformas legales que le sirven a nuestro país. Sin lugar a dudas necesitamos una reforma pensional, sin lugar a dudas necesitamos una reforma laboral, pero ¿en qué términos lo están proponiendo y cómo lo están haciendo? Que en realidad no han podido ni siquiera convencer a la mayoría del Congreso, ni siquiera a la mayoría del pueblo. Y vamos a ver dos cosas muy importantes. Se van a medir dos poderes, dos fuerzas, el petrismo y el uribismo en las urnas, porque aquí no hay partido liberal, no hay partido conservador, no hay partido cristiano, no hay partido de izquierda. Aquí lo que hay es el petrismo en contra del uribismo. Y quiero decirle algo y con eso termino. No puede existir petrismo sin uribismo, porque gracias a lo que hizo Álvaro Uribe Vélez en los 8 años de gobierno de transformación social y política de este país, es que puede existir la expresión social de la izquierda que hoy detenta el poder. Entonces, esto está para alquilar balcón, vamos a ver qué va a ocurrir en esa consulta popular y Gustavo Petro se está jugando literalmente su prestigio, porque como de perder en las urnas, esa consulta popular le acaba de enterrar al pacto histórico. Y si Uribe pierde en la consulta popular, va a enterrar al centro democrático. Esto está muy interesante de ver, de analizar políticamente, y dejamos a nuestros oyentes que nos cuenten su opinión respecto de lo que está pasando en esa lucha política. Pues bueno, estaremos muy pendientes porque además de lo que está ocurriendo arrancamos hablando del puente festivo de Álvaro Uribe, pues están detrás quienes son sus más cercanos amigos, más cercanos colaboradores, incluso San José, que se vivió este fin de semana en las carreteras del primer departamento. La prensa, como lo que ocurrió con Néstor Morales, el director de Blue, que fue agredido por un congresista que no le gustó una pregunta y terminó agrediendo al periodista. Y entonces todo porque van a nombre del pacto histórico. No, hay que respetar de todas maneras, hay que un llamado al respeto, porque esto no es hacer política realmente en el país, sino es un llamado como a la violencia lo que están haciendo, y de esto no se les puede admitir, no se puede permitir que un periodista tenga que transmitir violencia porque el congresista o porque el partido de él lo dijo. Hasta ahí. Doctor, feliz día. Nos escuchamos mañana.